Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Simplex. Hoy día contamos con una invitada súper especial, Carolina Navarrete, gerente de inteligencia de negocios de Falabella, Chile. ¿Cómo estás, Caro? Bien, Cris. ¿Y tú? Bien. Bienvenida a este capítulo. Porfa, Caro, cuéntanos un poquito de ti para que nuestra audiencia te pueda conocer. Oye, es difícil hablar de uno, pero nada, yo creo que lo primero, soy mamá de una niña de 7 años, de Mila, que me tiene el corazón hinchadísimo. Tengo una pareja de hace muchos años, que ha sido increíble todo este camino recorrido y nada, me gustan muchas cosas, creo que me gusta entender las cosas, me gusta muchas veces solucionarlas y eso yo creo que de alguna u otra forma también me ha llegado a parte importante de lo que soy, que es un poco la pega que hago, que se relaciona con inteligencia de negocio, hoy principalmente aplicada desde el marketing. Así que eso, no sé qué más. Perfecto, buenísimo. Cuéntanos un poquito tu trayectoria, cómo llegaste en tu vida laboral quizás al mundo del retail, un poco para conocer ese tránsito. Mira, en el colegio era mega aplicada, siempre como que me iba bien, me gustaba mucho enseñar. Y cuando tuve que elegir carrera, para mí esto es como súper importante, pero tenía que elegir carrera, tenía que decidirme al final entre ser profe o ingeniería, que era como un poco todo lo que también me gustaba. Me gustaba mucho la física, me gustaba mucho la matemática. Entré a estudiar a ingeniería en la Chile y ahí a mí se me abrió un mundo así, pero gigante, como que entendí como distintas realidades, me acerqué como a gente que era muy distinta a mí y que era muy parecida a mí a la vez en los distintos ámbitos. Empecé como a descubrir que habían cosas que me gustaban mucho, que tenía que ver con entender cómo funcionaban las cosas. Eso lo descubrí tomando como una especialidad en transporte, o sea, nada que ver. Pero claro, era al final el cómo funcionan las cosas. Empecé también a darme cuenta que habían cosas que se me hacían también más fáciles, que tenía relación con... Y además que eran ramos que a la gente en general le costaban, y a mí yo tenía como cierto como talento de alguna u otra forma en darme cuenta de procesos que entendía que eran como replicables, que no sé. Y entré a trabajar a una empresa de seguros con un jefe que también marcó mucho, que me enseñó como a hacerlo bien, hacerlo como a darlo de mí, a dar todo de mí. Y ahí me empecé a meter como en modelamientos súper básicos, así construidos en macros de Excel, hace varios años atrás también. Y me empezó a pasar de que sentía que toda esta pega que yo hacía terminaba moviendo como un número, así era de 0,0004 a 0,002, que eran cambios gigantes de cara a la pega que estaba haciendo, pero que a mí como que no me generó tanta emoción. Y así llegué a Falabella hace 17 años atrás, mucho tiempo. Y claro, y llegué a algo como que más concreto, y ahí como que me di cuenta de muchas cosas, como no sé, era como... llegué también al área donde estoy. Yo he estado todo este tiempo en inteligencia de negocio, quizás inicialmente inteligencia más asociada a clientes, después como apoyando como tomas de decisiones, haciendo análisis para apoyar tomas de decisiones importantes y nada, pues y ahí como que me di cuenta que de alguna u otra forma yo estaba como
tratando de entender consumidores, ¿cachai? Tratando de predecir y entender. Y inicialmente era como, ya, mandemos, no sé, una campaña con un 20% de descuento dirigida, entendiendo como a quién se la mandé, por qué se la mandé, versus, no sé, pues un 10/30. Esos fueron como los primeros experimentos que nosotros empezamos a hacer. Y cuando tú entendías ahí de qué era lo que valoraba más el cliente, aunque a lo mejor fuera ilógico, ¿cachai? Y aunque no tuviera sentido como de cara al descuento que terminaban obteniendo, pero para ellos era mejor, no sé, uno versus el otro, era como que yo me terminaba como emocionando tratando de entender. Entonces ahí como que dije, ya, esto es lo que a mí me gusta, ¿cachai? Esto es lo que a mí me entretiene, y yo creo que por eso, bueno, y también porque Falabella es una empresa que te permite hacer mucho y te permite equivocarte, te permite como, bueno, este camino para mí es como bien de prueba y error también. Entonces, como que uno va probando, va haciendo, esto resulta, esto no resulta, acá hay, démosle más, ¿cachai? Y es un poco lo que a mí me ha mantenido también dentro de esta empresa tanto tiempo, ¿cachai? Y a donde hemos ido llegando y donde entre medio se mete como tecnología así disruptiva, ¿cachai? Donde entra y te quedáis así, pero pasos agigantados para atrás, ¿cachai? Entonces, como que, no sé, para mí es un punto así muy entretenido, es algo que te permite ir aprendiendo todo el rato, que te permite desafiarte, que te permite mejorar cosas, desde dolores de equipos hasta... pucha, no sé, hasta los mismos clientes, ¿cachai? Hasta sorprender a clientes y eso. No, o sea, con todos los años ya que has transitado por este camino, naturalmente ya has vivido muchos cambios generacionales, sí, tecnológicos, de mercado, no sé, imagínate todos los que viviste la pandemia en modo retail. De locura. Miles de cosas. Trabajando en una empresa que siempre ha tenido el espíritu de ser el número uno. Entonces es un tremendo desafío que yo creo que no va a parar en la vida, porque el retail siempre se tiene que estar reinventando. Es uno de los competidores más agresivos a nivel comunicacional, de conocimiento de los consumidores. ¿Cómo estáis viendo este fenómeno que pasa hace un par de años con la llegada de la inteligencia artificial generativa en este caso ahora? ¿Cuáles fueron tus primeras percepciones cuando no sé, llega ChatGPT, la gente empieza a hablar de esto? ¿Qué sentiste? O sea, de partida traté de tomarlo como una experiencia o como algo que me aportara, ¿cachai? Como una oportunidad al final, ¿cachai? Como algo que de alguna u otra forma me viniera a apoyar en mi pega, en mi casa, en mi día a día. Y creo que eso ahí como un poco el cómo uno se toma las cosas cuando llegan, creo que es un valor que uno sí tiene que trabajar, ¿cachai? Que ver las cosas como una oportunidad, al final es como cuando te dicen se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿cachai? Como que ahí hay un valor de cara como a intentar tomarse las cosas de esa forma, que yo creo que te hace crecer y te hace como estar en la mira de oye, ella es una persona que viene como a solucionar y no viene a hacerse los problemas, ¿cachai? Y no viene a entregar problemas, ¿cachai? Eso como quizás como desde mi humilde consejo, ¿cachai? Pero nada, yo como que no sé, fuimos viendo, o sea, nosotros fuimos tratando de incorporar tecnología desde como la oportunidad de sorprender hasta los dolores operacionales de los equipos, ¿cachai? Y yo creo que ahí como que al final eso bueno, permite desde un lado como equipos más contentos trabajando con menos operación o menos operatividad. Yo siempre le digo al equipo así como, oye, ¿qué es lo que te duele? Onda, tratemos de automatizar eso que te duele, porque muchas veces yo no me puedo ni siquiera dar cuenta de cuál es tu dolor y aquí hay una oportunidad sin lugar a duda, porque yo quiero gente buena en mi equipo, yo quiero gente que
que esté entretenida, entusiasmada haciendo las cosas. Obviamente en empresas gigantes o en empresas grandes como Falabella, uno tiene trabas operacionales per se, ¿cachai? Como que... pero al final uno tiene que ir moviendo esas cosas porque también tenéis oportunidades para hacer, ¿cachai? Igual tenéis como voz para poder ir a, no sé, ir a pedir, ¿cachai? Y ir a abrir oportunidades dentro de la empresa también. Entonces, para mí hay una mirada súper importante desde el cómo uno se apoya en estas tecnologías nuevas y cómo uno le va encontrando el valor, cómo uno sabe dónde tienen que ir aplicándose también, porque no es en todo, ¿cachai? No es como que vienen a suplir a las personas, ¿cachai? O sea, el sentido común es como algo que para mí, como que en el minuto en que estas tecnologías lleguen a eso, todavía hay pasos agigantados. Sí. O sea, el otro día escuchaba que decían como, no me acuerdo dónde lo escuché, pero era como para que una IA piense como un humano, en verdad tendría que vivir todo el proceso, no sé, ¿cachai? Como toda la evolución del humano para poder pensar como él. Aunque hoy igual sabemos que hay gente que el sentido común es cada vez más escaso, y creo que ahí también puede haber algo como un poco que pueda venir a competirle también, ¿cachai? No, de todas maneras, sí, nosotros siempre hemos visto esta inteligencia, y lo hemos conversado en los capítulos, de cómo ha ido dignificando la tecnología a la humanidad, ¿cachai? O sea, veníamos de mover piedra, después teníamos roles más ejecutivos, más lógicos, que hoy día se están automatizando. Dignifiquemos otros ámbitos de la vida, lo que nos hace al ser humano algo que está por sobre un cómputo. O sea, valores, espiritualidad, quizás se van a ir desarrollando mucho más, pero 100% viene a dignificar un poco el trabajo. O sea, hay roles que se van obviamente a suplir con tecnología, como pasó en los sistemas de, no sé, cuando hay un supermercado, ya tenéis servicios que los atiende un hardware en vez de una persona, y varias cosas que se van a Pero ahí reemplazar. también es importante entender que hoy, y sobre todo como entendiendo que hoy conviven distintas generaciones, no podéis irte 100% a un lado, ¿cachai? Como que tenéis que entender... Conviven. Tienen que ir conviviendo, y uno tiene que ir viendo dónde sí y dónde no, y dónde en verdad... como que agrega valor. Agrega valor. ¿Y para qué tipo de personas? Y para qué tipo de personas, en verdad, esto es un cacho. O sea, como... Sepa. Sobre todo en esto, o sea, no sé cómo vaya a ser en 40 años más, ¿cachai? Donde las generaciones van a ser totalmente distintas y donde no tenemos idea de dónde va a llegar todo esto, ¿cachai? Pero... O sea, la revolución que viene a la IA es la computación cuántica. Entonces, todo va a ser más rápido en ámbitos de procesamiento, de análisis. Cada uno, o sea, eso a mí me va a ayudar mucho en la pega. Sí. Y se delegan cosas a esas capacidades, pero es la persona la que toma la decisión, finalmente. Entonces, sí, como decís tú, el criterio, el sentido común. ¿Cómo yéndonos al área más específica, yo sé que ves áreas distintas y todo, pero hemos construido casos en conjunto de marketing. Cuéntanos un poco qué estás viviendo, qué está pasando en tu industria en particular con esto. ¿Cuáles son estas primeras señales que están pasando con la IA generativa ahora en este caso, desde tu percepción, como a tener ese punto de vista? Es un poco como lo que planteaba antes, que aquí hay como oportunidades y uno las tiene que ir agarrando. Así, y ir a solucionar dolores dolores internos por un lado, y por otro lado, cómo todo esto yo lo ocupo para ser más pertinente, llegar en el momento correcto. Esto bien visto desde la pega que yo hago hoy en día, que tiene que ver también como con marketing directo, con tratar de llegar con el mensaje correcto, en el momento correcto, y a la persona correcta, ¿cachai? Y eso se ha ido como desarrollando en el tiempo, probablemente
vamos a ir viendo que esto se va desarrollando aún cada vez más rápido y cada vez con mejores herramientas, con mejores herramientas que al final nos van a ir a ayudar, o sea, que nos van a ayudar como empresa, yo lo digo bien desde lo profesional, a ir apoyándonos a tomar mejores decisiones y a operar menos, ¿cachai? Como al final tener gente que tenga este sentido común que para mí es tan valioso, que diga, oye, onda, por mucho que eso te pueda venir no sé, a generar venta, eso en verdad va a terminar siendo un dolor y tenéis que tener criterio para poder hacerlo en el momento correcto y con las personas correctas, ¿cachai? Exacto. Porque si no, hay hasta un tema como reputacional por detrás que te puede jugar en contra. Entonces, ahí es donde yo siento que uno tiene que ir adaptándose y ir diciendo, oye, hasta aquí llega esto, porque en verdad para este público no sirve, para este público sí sirve. Y para mí, así como un poco esto de lo que yo decía, que a mí me gusta como entender cosas, ¿cachai? Es como donde yo encuentro que está el desafío mayor, ¿cachai? Como, no sé, que va como entender cómo son las distintas generaciones, cómo puedo yo llegar a ellos de forma distinta, hasta... ¿Cuáles son sus drivers de consumo? ¿En qué piensan? Es muchísima la información. Es mucha la información, es mucha. O sea, antiguamente con una compra más presencial, por ejemplo, uno miraba otras cosas, ¿cachai? Y ahora que entre medio tú sabís que hay gente que, no sé, pues, cotiza online, compra en tiendas, o sea, que va desde eso tan básico y que puede ser medio hoy en día hasta old school, ¿cachai? Como que hoy está en otra, ¿cachai? O sea, como... Pero que eso tampoco podéis ir perdiéndolo porque son cosas que en verdad te van enseñando y te van, ¿cachai? Como haciendo que cada vez tú vayas creciendo y vayas haciendo cosas mejores en el tiempo. Sí. Para mí es como que uno tiene que venir a usarlo como... No quiero ser reiterativa, ¿cachai? Pero como en verdad a sorprender y a solucionar cosas internas. Sí. ¿Cómo te sentiste, por ejemplo? Acabamos de cerrar un cyber, trabajando con herramientas de primer nivel. En esto hay un ámbito de desgaste que uno lo deja un poco más de lado con estas herramientas. ¿Cuál es tu sensación? O sea, el otro día escuchaba a mi equipo un poco saliendo de cyber decir, nos funcionó todo, lo operacional, pudimos tomar decisiones y reaccionar en el día a día, o sea, in situ, ¿cachai? En el minuto, ni siquiera en el día a día, o sea, en un momento en verdad fue minuto a minuto, así de heavy. Y claro, y hoy uno como que se puede quedar pegado, ¿cachai? En hacer siempre lo mismo y en mejorar el proceso, o también como ir detectando estas oportunidades que en momentos de cyber uno las vive muy frescas, ¿cachai? Es como, ¡ay, si pudiera hacer esto, bueno, y lo pudiera hacer más rápido, bueno, sería bombazo! Sí. ¿Cachai? Y como que es ahí donde uno también se va desafiando y va ocupando estas herramientas un poco para eso, ¿cachai? Como para ir mejorando, para ir entregándole valor al cliente, para ir siendo más oportuno, para que el cliente que en verdad necesita, no sé, necesita satisfacer algo y tú lo fuiste detectando en el momento. Bueno, ¿cómo llego con esta oferta que acaba de cambiar? Que también hoy se vive cyber mucho más así. Y cómo llego en el momento y para decirle, bueno, en verdad compra, ahora es, ¿cachai? Sí. Que uno también lo vive como consumidor, o sea, probablemente si toda la gente pudiera entender como uno lo vive en la interna, ¿cachai? Que uno igual va entendiendo cómo se va moviendo las ofertas, lo que sube, lo que baja y todo eso. Uno dice así como, ¡ay, no sé, necesitaba este refri!, ¿cachai? Y es como, oh, ya, salió esta oferta, bueno, ahora la compro, ¿cachai? Sí. Y como eso uno también se lo dice al cliente, ¿cachai?
¿cachai? Como que yo creo que ahí hay un desafío importante. No, es un tema, porque o sea, detrás de lo que nos contáis está todo el fenómeno de todas las familias pueden definir un presupuesto para ciertas cosas cuando podamos. Entonces, de repente la oferta acelera ese proceso y, oye, pero no se enteran. Entonces la comunicación no llega de manera oportuna. O sea, como que tú quieres que llegue ahora ya, ¿cachai? Exacto. Que me conozcan mis intereses para que me muestren cosas que a mí me podrían facilitar la vida, que quizás están planificadas, pero hoy día no tengo los recursos o no tengo los medios y tengo que llegar de la manera correcta. Entonces, claro, y una última pregunta. Nosotros tenemos un ecosistema también de muchos emprendedores que también ven estas conversaciones como una oportunidad para saber cómo llegar a gerentes, tomadores de decisiones. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que de repente están a punto de repente tirarse a la piscina, algunos que todavía no emprenden, que quieren, otros que ya están en el camino y que quieren llegar a compañías como ustedes? ¿Qué consejo le daría a esos emprendedores? A ver, o sea, bueno, uno recibe harto mail, como harta comunicación que muchas veces uno no ni siquiera alcanza a leer, así siendo muy honesta, hasta ahí, o sea, uno abre o no sé, o LinkedIn también, ¿cachai? Y de repente uno está muy en el día a día y uno trata de salirse de ese día a día y eso es muy difícil, como que yo creo que eso es súper importante. Uno a veces no es que no conteste como de mala onda, ¿cachai? A mí me encantaría poder estar bien, como muy en línea con todo lo que está por hacer, pero a veces no te da, ¿cachai? Como que yo digo que bueno, uno tiene que encontrar oportunidades en todas partes. Para mí parte por ahí, así parte desde el habla con la gente, conecta con la gente, entiende sus dolores. O sea, si es que tú hablas con distintas personas y vas generando redes, en algún momento vaya a llegar y sabemos que llegar a una persona como que, no sé, en Chile o en verdad no debiese ser tan difícil. O sea, hoy hay distintas formas de conectarse, el amigo del amigo del amigo, ¿cachai? Sí. No sé, LinkedIn, muestra tu trabajo, véndelo bien. Y en el minuto en que llegaste, pucha, para mí es como trata de entender el dolor. En verdad, trata de entender cuál es el dolor de las distintas empresas, de las distintas personas, qué es lo que, para dónde quieren ir. Y ojalá, pucha, no sé, a mí me encanta como flexibilidad, sobre todo para empresas grandes, ¿cachai? Como las empresas grandes a veces cuesta moverlas, ¿cachai? Porque tienen procesos grandes que son difíciles de gestionar. No sé si eso lo debería decir o no. Sí, está bien. Si no. ¿Sí? No sé. O sea, obviamente son organizaciones complejas, entonces cualquier cambio obviamente lleva tiempo. O sea, claro, son organizaciones grandes que claro, que a veces a uno les gustaría que se movieran infinitamente más rápido de lo que logran moverse. Y que incluso, pucha, como que a veces incluso conexiones que para todos les sirve, a empresas grandes no les sirven, ¿cachai? Sí. Y porque, claro, porque fueron creciendo quizá, no sé, más desordenadamente en esta presura de moverte rápido, ¿cachai? Y todo eso, y uno trata también de ir, obviamente, poniéndose al día para que el API te funcione, por ejemplo. Sí. Y claro, y tener esa flexibilidad a uno como empresa grande le sirve mucho. O sea, el que te escuchen y entiendan tu dolor y, oye, yo me quiero ir para acá y movámonos juntos, para mí es como mega valioso. El movámonos juntos, el aprendamos juntos, para mí es mega valioso. O sea, como que creo que ahí hay una mega oportunidad que a veces no es tan fácil hacerla. Yo entiendo que obviamente si uno es emprendedor, las lucas a veces no te van a acompañar para eso, ¿cachai? Pero ahí uno trata también como de crezcamos juntos, ¿cachai? Ese es un espíritu que yo he visto
nosotros hemos acompañado clientes durante muchos años y generalmente los números 1, los primeros, tienen esa visión. Cuidan mucho al proveedor bueno y desarrollan una relación de largo plazo de valor para ambos. Y como bien dices tú, puede que lo que tú propongas solucione una parte del problema, pero si vaya a la médula de la persona que lo tiene todos los días, que te tienes que sentar con ella, tal cual. También el cliente te ayuda a entender dónde está maximizado ese valor. Y también te explica los estándares que él necesita para poder implementar tu solución, para poder cumplir con protocolos que no pongan en riesgo cosas de la compañía. Entonces, estas áreas también ayudan a fiscalizar un poco que todo funcione como tiene que funcionar. Obvio. Y en la escala que tiene que funcionar. Cuando hablamos de un Cyber Day de ustedes, no es un juego comunicacional, no es sacar algo que haga una parte, son sistemas profesionales complejos para el uso de una corporación al final, que es grande. Sí, o sea, en Cyber todo se va pero a 1.000.000, o sea, sí. Y las decisiones son también muy así, o sea, llegan y de repente es como, oye, hicimos esto, necesitamos, y uno es como, ya, ¿cómo me muevo ahora lo más rápido posible para que en verdad esto impacte? ¿Cachai? Sí. Y aparte lo veis en tiempo real. Sacaste la condición viendo cómo las curvas se mueven. Y uno va viendo cómo la curva se mueve, en verdad que sí. O sea, como que si hubo tiempos en que uno, podía ver la venta con un par de horas de desfase o probablemente incluso momentos donde eran días, un día, ¿cachai? Al menos yo entré cuando era un día. Y ahora uno lo ve minuto a minuto, ¿cachai? Sí. O sea, todavía obviamente hay cosas que mejorar, de repente el número se corrige y todo, pero en verdad es minuto a minuto, o sea, como que es abismante los cambios tecnológicos que uno ha ido viviendo y uno se tiene que ir adaptando a eso o en verdad te queda ahí abajo, ¿cachai? Sí, en verdad funciona así. 100%. No, estoy súper de acuerdo. Pero con criterio. Y eso para mí es... yo siempre digo, el sentido común cada vez está más escaso y es el tremendo valor. Es el tremendo valor. La gente que tiene sentido común como que y criterio, ¿cachai? O sea, bueno, criterio. Porque no se hipoteca al final, esa base. Tal cual. Claro, nosotros cuando cerramos el podcast hacemos entrega un pequeño regalito para que te lo lleves. Muchas gracias. Y nada más que agradecerte por esta conversación, para nosotros es muy valiosa, es un punto de vista de alguien que tiene un montón de experiencia, que sigue replanteándose cómo ir mejorando un negocio tan complejo. Gracias por compartir ese conocimiento, tu punto de vista y esperamos tenerte en otro capítulo más adelante para que sigamos hablando de cómo sigue moviéndose esta revolución, tanto tecnológica como lo que podemos ver hoy día a nivel de lo que está pegando un poco a las personas. Sí, perfecto. O sea, feliz, invítenme cuando quieran. Yo feliz. Igual estaba un poco nerviosa. Es que no sé, yo no soy muy de exposición y estas cosas también son el ir aprendiendo. Y yo creo que eso es un buen espíritu que hay que... 100%. Que hay que ir desarrollándolo en el tiempo. 100%. Para nosotros ese es el propósito un poco de esto. Hablar desde los que hacen, desde los que viven, porque humaniza la conversación. Y eso para nosotros aporta mucho valor porque hay muchos que todavía ni siquiera toman la decisión. Por miedo a que se hipoteque un poco su rol, su cargo, ir demasiado agresivo en algo. Entonces sirve mucho todos estos puntos de vista para que, oye, ya, vamos a avanzar, pero quizás con estos criterios, con un mix de cosas, para que esto funcione. Gracias por haber sintonizado el capítulo de hoy. Estamos ansiosos de ver cuáles van a ser nuestros próximos invitados. No se olviden de escribirnos a wearesimplex.com y suscríbanse al canal.